Palermo Soho, el barrio que marca tendencia con la mayor concentración de comercios. Aquí, como en todo Buenos Aires, locales comerciales se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Hola, bienvenidos. Sin duda la inflación es un fenómeno económico que complica a todas las actividades. Y desde luego en la actividad inmobiliaria este año ha también impactado con muchísima fuerza, entre otras cosas en los costos de construcción, pero también en un tema que es muy sensible, los alquileres. Entonces estamos precisamente para hablar acerca de alquileres y las fórmulas de cómo actualizar alquileres dentro de este nuevo contexto de mayor ritmo de inflación, incluso que años anteriores, con un especialista, con el doctor Enrique Abati, que es abogado, especialista precisamente en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Bueno, como verás y como sabrás y estarás tratando de ver qué fórmulas, qué instrumentos aplicar dentro de este nuevo contexto. ¿Qué podés contarnos con respecto a qué diferencia observás en este inicio de año con respecto a lo que se venía haciendo años anteriores en materia de alquileres? Sí, por supuesto, José. El mercado inmobiliario, como todos sabemos, está muy golpeado, ya viene golpeado desde la inconstitucional norma del Banco Central y de la FIP que establecieron el cepo cambiario. Y en estos momentos el mercado locativo tiene graves problemas porque tenemos que fijar los alquileres en el actual contexto inflacionario. Todos sabemos que se ha disparado la inflación. Los índices, los últimos índices... Tenemos 10 meses, eso claro. Ha habido 10% en 3 meses. Sí, exactamente. Y un poquito más del 10%. El INDEC se ha sincerado en parte, no totalmente, pero se ha sincerado en parte, ya casi se equipara a las consultoras, a los estudios que hacen las consultoras. Y bueno, la inflación se ha disparado y en todo contrato, sobre todo en el de alquiler, ninguna de las partes tiene por qué perder. O sea, ni el locador tiene por qué perder, ni el inquilino tiene por qué pagar de más. La clave es esa, claro, ¿no? Exacto. El win-win. Exactamente. Establecer o restablecer en algunos casos, cuando hay que renegociar contratos con donde ya hay un inquilino dentro del inmueble, restablecer el necesario equilibrio que debe reinar en todo contrato bilateral, como es el contrato de locación. O sea, para que no se produzca lo que en derecho se denomina el enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa, ¿qué significa? Que una parte le mete la mano en el bolsillo a la otra parte. Si el locador ha establecido un contrato con un alquiler que excede el alquiler de plaza, le está poniendo la mano en el bolsillo al inquilino. Y a la inversa, cuando por efectos de la inflación brutal que tenemos en estos momentos, el alquiler ha quedado totalmente minorado con lo que son los alquileres de plaza, es el inquilino que le está poniendo la mano en el bolsillo al locador, se está quedando con algo del locador. Entonces, ¿cómo establecemos? Primero vamos a ver en los contratos nuevos y después, en la última parte de este bloque, vamos a ver un poco cómo se renegocia un contrato vigente que ha quedado desactualizado. Bueno, contanos las fórmulas. Bueno, en primer lugar, tenemos una fórmula general que es la fórmula más conocida y la más aplicada, que se aplica tanto a los contratos de locación de vivienda, como de oficinas, de locales comerciales, plantas industriales, etcétera, que es el alquiler escalonado o progresivo. Esto es, se calculan, por ejemplo, si estamos en un alquiler de un local comercial o de una oficina, que el plazo mínimo son 3 años, entonces por los 36 meses sumamos todos los alquileres y lo dividimos en cuotas. En 36 cuotas. Las primeras cuotas, hoy el escalonamiento se hace cada 6 meses, ya no más anual. O sea, eso es una de las diferencias. Exactamente. O sea, se reduce el plazo del escalonamiento. Claro. Lo más habitual hoy está siendo eso, irse a 6, o se sigue igual la mayoría renegociando al año. No. La realidad es que hoy día se hace cada 6 meses. La mayoría está ahora. Y bueno, nos vamos a preguntar,
¿cómo calculamos el alquiler? O sea, la progresividad de ese alquiler. Bueno, hay que tener realmente la bola de cristal, facultades adivinatorias, que nosotros no tenemos, somos mortales, pero más o menos vislumbramos lo que va a ser. Este año vamos a tener una inflación proyectada que va a superar el 30%, se habla del 35% y el 40% también. Entonces, finalmente se sabrá cuando termine. Claro, exactamente. Entonces, en los contratos que parten de cero, hoy estamos estableciendo un escalonamiento del 14 al 15% semestral. Vos que sos arquitecto, sabés la fórmula matemática, si establecemos un 15% tenemos un 32 anual, Exacto, más o menos, ¿no es cierto? Es que es un interés compuesto. Exactamente. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces vamos a establecer del mes 1 al 6, por ejemplo, X pesos. Del mes 7 al 12, tanto. Del mes 13 al mes 18, tanto. Y así sucesivamente. Es un escalonamiento. Esa es la fórmula más común. Luego tenemos, siempre en pesos. En Eso, pesos, en sí, pesos, con Hay escalonamientos, digamos, para resumir, semestrales. semestrales. Y en general, dentro de lo que es un 15% semestral. Exactamente. En términos generales. Generalmente esto se aplica a la vivienda. Ahora, cuando nos vamos al rubro comercio, locales comerciales, ahí en algunos casos todavía se siguen realizando alquileres en dólares. Qué conflictividad dentro Sí. de ese mercado, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, dependerá de la ubicación. Los locales con una ubicación premium siguen siendo en dólares en la mayoría de los casos. Está la discusión si va a ser el dólar Banco Nación, dólar oficial, o el dólar, la cantidad necesaria de pesos para comprar los dólares en el mercado cambiario de Montevideo, conforme la cotización del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, que se consulta online, www.bcuv.com.uy. Entonces tenemos el precio real del dólar, que es el precio del denominado. Eso sería blue. el marginal. Claro, pero es la, Sí, ya hay pero varios una fórmula fallos. legal como Sí, para, sí. digamos, Ya hay llevarlo varios- a una cotización del dólar. Exactamente, ya hay varios fallos que avalan este sistema, o sea, la aplicación de la cantidad necesaria de pesos para comprar los dólares en Montevideo. No quiere decir que el locador vaya a Montevideo a comprar los dólares, se lo tiene que poner a disposición de él, el inquilino, para que él compre o no los compre, pero no importa, la cantidad necesaria según la cotización en Montevideo. O a través de la venta de bonos externos de la República Argentina negociados en Nueva York. Contado con liqui. Contado con liqui, exactamente. Bueno, esto se aplica en los alquileres ya estamos hablando de 30, 20, 30 mil dólares en adelante. O sea, locales muy importantes. Si no, el resto sigue siendo en pesos. Pero tenemos que aclarar lo siguiente. Vamos a echar mano ahora, ya se está haciendo hace rato esto, al artículo 3º de la ley 23.091. Para los que nos escuchan, vamos a aclarar que hay 3 normativas vigentes en materia de alquileres en la Argentina en este momento. En primer lugar, es la ley 23.091, que es la ley de alquileres sancionada en el año 1984, que es la que nos rige actualmente. Luego está el Código Civil, todas las disposiciones relacionadas con la locación en el Código Civil. Y por último, hay 3 artículos de la ley 21.342, la denominada de normalización de las locaciones urbanas del año 1976, que también están vigentes. Que son los fundamentales que nos interesan a nosotros, el artículo 47, que legisla sobre los convenios de desocupación, la validez de los convenios de desocupación. El otro es el abandono, el 49, que es el abandono del inmueble por el inquilino. La recuperación, como puede recuperarlo el propietario, el locador. Ese inquilino. Pero bueno, entonces, dentro de la ley 23.091, tenemos el artículo 3º, que posibilita la fijación del alquiler relacionándolo con algunos productos, uno o más productos que se comercialicen en el local comercial alquilado. Esto es exclusivamente para la locación comercial. No vamos a aplicarlo a la vivienda. Similar a un pago en especies, digamos, o al equivalente. Claro, exactamente, pero en realidad no es así. Es la cantidad, no es que si yo alquilo, supongamos, a un bar, que me van a dar 500 kilos de café por mes. No, es la cantidad necesaria de pesos para comprar esos, por ejemplo, 500 kilos de café. Generalmente se pone una canasta de productos. Si, por ejemplo, lo más común en un bar, en el bar de la esquina,
vamos a fijar el alquiler en la cantidad necesaria de pesos para comprar tantos kilos de café marca tal, la Morenita, lo que fuere, Cabrales, en supermercado, por ejemplo, supermercado en góndola del supermercado X. O sea, se fija muy bien cuál es el producto y en dónde se extrae la cotización de ese producto. Exactamente, porque es lo más cómodo. Porque también hay otro método que es de acuerdo al precio que le vende el cafetero, el abastecedor del producto. Ajá. Pero lo más fácil para las partes, para el locador, se va más transparente, claro, se va hasta Jumbo y controla cuánto vale el kilo de café de la Morenita, 500 paquetes de 1 kilo, de la calidad tal, eso es lo que va a tener que pagarle su inquilino. También se hace un mix, como por ejemplo, mitad del alquiler es en café y la otra mitad, por ejemplo, en una gaseosa de primera marca como Coca-Cola de 600 centímetros cúbicos, la más pequeña, porque las más grandes tienen a veces precio concertado, claro, exacto. Cuidado. Claro. El caso de los supermercados, por ejemplo, si alguien le alquila a un supermercado, es muy común, Carrefour Express, etcétera, se fija una canasta de productos que no sean de primera necesidad. Esto lo digo en beneficio del locador, que ni se le ocurra fijarlo en el kilo de harina o el azúcar, etcétera. No. O aceite básico. No. Tenemos, por ejemplo, aceite de determinada marca de oliva de primera presión. Conviene siempre la tita de medio litro, porque el envase incide mucho en el precio. Coca-Cola, se hace un mix, por ejemplo, la cantidad necesaria de pesos para comprar 200 latas de medio litro de aceite de tal marca, de extra virgen, de oliva, extra virgen. 300 botellas de Coca-Cola de 600 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque el envase, por ejemplo, en las gaseosas o en el agua mineral, tiene mucha incidencia en el precio. Y no olvidemos que los envases se fabrican ¿con qué? Con plástico. El plástico es un derivado del petróleo y el petróleo es cada vez más escaso. Entonces siempre va a ir en aumento eso. Bueno, entonces fijamos, por ejemplo, rollos de cocina. Pero eso siempre para actualizar. Una vez que se llega al valor de un alquiler. El de arranque, digamos, son 50.000 pesos. 50.000 pesos. Después se buscan productos que en ese momento equivalgan a esos 50.000 pesos. Exacto. Y de acuerdo a la evolución que tengan esos productos a futuro, será el alquiler que se pagará sin discusión. Esto se puede hacer en forma mensual, que no es lo habitual. En los bares sí se hace en forma mensual. Pero, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, cuando hacen este tipo de acuerdos, cuando son ellos inquilinos, entonces lo fijan cada 6 meses o una vez por año. Entonces, cada 6 meses se revé el precio. O sea, el locador va y controla cuánto vale esto, y listo. Siempre tienen que ser, generalmente ponen productos que vendan en la competencia, en un supermercado de la competencia, o de ellos mismos, del local de ellos, pero que no pueden ser de oferta. O sea, tienen que ser liberados de oferta. Entonces, si tuvieran en oferta ese producto, se calcula cómo sería el precio sin que fuere de oferta. El problema que se está suscitando ahora es con el tema de los precios concertados, que por ahí en alguna canasta hay algún precio concertado. Y bueno, por eso lo recomendable es un abanico de posibilidades, no centrarlo todo en 1 o 2 productos, sino en 6, hasta 10 productos admiten los supermercados. Entonces, esto es muy interesante porque siempre el locador sabe que, el propietario sabe que todos los meses va a tener X cantidad de pesos para comprar siempre el mismo producto. Mantiene, en definitiva, el poder adquisitivo de su alquiler. Exacto. Porque lo que hay que, digamos, justamente mantener, lo que hay que tratar, lo que vos decías al principio. Para que se mantenga el equilibrio del contrato. Pero lo que hay que recordarle a la gente, que ¿por qué estamos utilizando estos mecanismos? Porque está prohibido indexar. Desde el año 1991, por la ley 23928, la famosa ley cuyo mentor fue el doctor Cavallo, de convertibilidad y desindexación, que fue muy necesaria en ese momento. Luego la prolongaron en el tiempo y, bueno, desembocamos en lo que fue el 2001 a consecuencia de eso, de ese corset que se le había puesto al dólar, a la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, luego, esta prohibición de indexar se recreó nuevamente por la Ley de Emergencia Económica, la 25561, del 6 de enero, ese regalo de Reyes que recibimos todos cuando nos metieron ahí la mano en el bolsillo a todos los argentinos, el 6 de enero del 2002.
la famosa ley que especificó todo, en fin, el que corralito, derogó algunos artículos de esa ley, pero que otros lo dejó vigente. Sí. Bueno, entonces, el artículo cuarto sigue vigente. El artículo cuarto, a través de la 25.561, su artículo cuarto establece que no se puede indexar. Entonces, en ningún contrato. Calculemos el perjuicio que está produciendo esto. Esto, evidentemente, con el tiempo se va a tener que derogar esta ley. Y ya, de hecho, hay como movimiento de derogarla de hecho, o sea, lo que se llama en derecho la desuetudo, porque se deja de utilizar. Ya, a diario nos llegan al estudio contratos donde se habla, sobre todo en los contratos de obra, por ejemplo, o en los contratos de los fideicomisos, que se aplican, por ejemplo, el índice de la Cámara de la Construcción. Claro. Y que sería lo lógico. Sí, manera de encontrar un índice que sea transparente, fiable, claro, que sea el adecuado para cada uno de los contratos de productos y aplicar ese índice. Está prohibido, en realidad eso está prohibido. Esa cláusula sería nula, pero en la práctica la gente lo acepta. Llevada a la instancia judicial, ahí se complica la cosa. Pero mientras funcione bien todo en un fideicomiso, bueno, se ajusta por los índices de la Cámara de Construcción, que es lo lógico. Esto de pretender que no exista la inflación, porque ¿qué genera esto? Es negar la realidad. Negar la realidad, exacto. Prohibir indexar. En cualquier país civilizado del mundo se utiliza el reajuste de los contratos. De nuestros vecinos más inmediatos, Chile, por ejemplo, tiene la unidad de fomento, es una indexación diaria. Brasil, Uruguay, es decir, Suiza incluso, aplican los reajustes por la inflación en los contratos. Y vos que sos arquitecto sabés los mayores costos, pero por supuesto. Lo ideal sería obviamente que no existiera el flagelo de la inflación, o que la inflación estuviera en los límites de países, digamos, en los cuales se puede llegar a planificar, y nunca obviamente eso debería estar por encima de un 5% anual. No, obviamente acá ya sabemos que en 3 meses se disparó largamente eso, ¿no? Y cómo complica. Así que, por ejemplo, ¿y vos qué ves, independientemente ahora de la faz legal y de renegociación? Sí. ¿Cómo ves el mercado? Porque vos participás mucho en renegociaciones, constantemente. Entonces, ¿cómo hoy ves justamente esta situación en la cual hay un inquilino que está con una determinada actividad en una determinada localización que tal vez respondió a otro contexto de mayores ventas, mayor consumo y demás? En este panorama de inflación en el cual también el propietario, el dueño de ese local, quiere obviamente que ese alquiler, digamos, se vea equiparado por esa inflación. ¿Cómo ves eso hoy? Y bueno, hay que tratar de acercar a las partes, pero lo principal, lo que siempre el norte es, si uno tiene un buen inquilino, y a veces es preferible resignar un poquito, que el locador resigne un poquito en la renegociación de los contratos. Hay que aclararle a la gente que hay lo que se denomina una mala praxis en la redacción de los contratos, que sin embargo la finalidad es buena, pero la ley lo prohíbe. Vamos a explicar de qué se trata. Es muy común ver en los contratos que diga una cláusula que diga que las partes cada 6 meses se van a juntar a renegociar el precio del alquiler de acuerdo a la cotización de 2 o 3 inmobiliarias de plaza. Eso en realidad viola la prohibición del artículo 1507, segunda parte del Código Civil, que establece que no se puede variar el alquiler durante el plazo mínimo contractual. Alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿El alquiler escalonado o el alquiler relacionado con un producto varía? No, pero eso ya está pautado. Está pautado. Que yo todos los meses establecido. En cambio, eso de que se van a renegociar es nulo. Ya hay infinidad de fallos que lo declaran nulo, esa parte de la cláusula. Pero supongamos en un contrato a 6 años de un local comercial. Eso sería nulo para el año 1, 2 y 3, pero para el año 4, 5 y 6 es perfectamente válido y es muy saludable que se haga así, porque el que más entiende es el inmobiliario, que va a fijar el precio de plaza, porque incluso en algunos lugares, sobre todo los asolados por la inseguridad, por ejemplo, zonas de Gran Buenos Aires, La Plata, etcétera, en algunos lugares han bajado los alquileres. Sí, subieron sobre todo de un maxi kiosco, de ese tipo de una pizzería que las asaltan 2 o 3 veces por semana. Entonces, ese también es otro tema, claro, ¿no? Cómo impactó la inseguridad en todos los valores inmobiliarios. Entonces ahí, en la renegociación, va en baja el alquiler, aunque parezca mentira, a pesar de la inflación. Entonces, ahí sí es perfectamente factible aplicar esa cláusula.
Entonces, después, por último, ya que estábamos charlando de las formas de actualizar los alquileres sin violar la prohibición legal de indexar, serían los porcentajes de venta. Con empresas de primera línea, por ejemplo, cadenas de comida rápida, supermercados, cadenas de farmacias muy importantes, se aplica un porcentaje de venta. Esto no lo podemos hacer con el kiosco de Don Pancho de la esquina porque se lleva la contabilidad en el bolsillo, sí, claro. Sí. Entonces, donde el locador tenga acceso, se redacta una cláusula donde el locador pueda acceder a la contabilidad y realizar auditorías de su inquilino para ver si son reales los porcentajes de venta. Y generalmente, de acuerdo, es como lo que hacen los shoppings. Y varía el porcentaje según los rubros. En la farmacia rondan entre el 2 y el 4%. En las casas de comidas rápidas, más o menos el 4%. En las casas de ropa ya lo llevamos al 7% de las ventas brutas. Y establecemos un piso. O sea, por ejemplo, menos de 100.000 pesos por mes es por ejemplo, 4% de las ventas, pero como piso, como mínimo, un monto, por ejemplo, 100.000 pesos por mes. Pero ese monto también lo tenemos que escalonar. Lo vamos actualizando. Entonces ponemos un escalonamiento por ejemplo, del 15% semestral. O lo relacionamos con un producto que se venda. Entonces es una suerte de canon cuotativo por un lado y porcentaje de ventas por otro lado. O sea, la cantidad necesaria de peso para comprar, por ejemplo, tantas hamburguesas, que no tengan precio concertado, obviamente, tantos miles de hamburguesas, que menos de eso no podrá pagar. Y si no, el tanto por ciento de las ventas. Bueno, entonces, hay que renegociar, y si tenemos un buen inquilino, tratar de conservarlo. Pero la realidad es que la inflación se ha disparado y que hay que calcular un 30% anual de ajuste en los contratos. Bueno, Enrique, esto para lo de hoy, ha sido más que suficiente, nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, seguramente vas a estar acá más seguido hablando de otros temas también, no solamente de alquiler, sino también qué pasa con el tema de fideicomisos, actualizaciones de fideicomisos. Y también me gustaría recordarle a aquellos que nos están viendo, el doctor Enrique Abati es autor de muchos libros, o sea, de aplicación práctica en el mercado inmobiliario, y este es uno de ellos, ¿no? 350 modelos de contratos. Y bueno, la verdad que esperamos que estos consejos hayan sido de utilidad a ustedes y nos vemos en el próximo Reporte Inmobiliario TV.